ha dimitido el funcionario de más alto rango del Departamento del Tesoro. ¿Por qué los aranceles pueden dañar más a la economía estadounidense? 100.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses desaparecieron misteriosamente. El gran ataque al Estado profundo por el presidente Trump en las últimas 24 horas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendió los nuevos aranceles a México durante un mes. Esto es enorme. Trump acaba de crear un fondo soberano de riqueza. Arrancamos. Ha dimitido el funcionario de más alto rango del Departamento del Tesoro, David Lehrbricht, en lugar de acceder a una auditoría en la que han gastado billones de dólares al año. Siguiente información. ¿Por qué los aranceles pueden dañar más la economía estadounidense? Contrario a la retórica oficial que busca proteger el empleo nacional, el proteccionismo y las barreras arancelarias suelen traducirse en un efecto boomerang para el país que las impone. Cuando se suben los aranceles a productos esenciales o insumos de fabricación, se alteran las cadenas de suministro y se incrementan los costos de producción en el corto plazo. Las empresas estadounidenses se enfrentan a dos opciones igualmente difíciles: o bien aumentar los precios de sus productos, o bien absorber los mayores costos en su margen de ganancias. Las familias de ingresos medios y bajos de Estados Unidos también se verán muy afectadas si suben un 25% los costos de frutas, verduras, aparatos electrónicos y autopartes de origen mexicano. Serán ellas quienes paguen el sobreprecio en la caja del supermercado o en la factura del mecánico. El gasto adicional en un contexto inflacionario que ya venía generando tensiones puede resentir el consumo y hacer que la Reserva Federal no tenga margen para bajar las tasas de interés. Nota de tu servidor. Lo que quiero recalcar aquí no es lo que van a afectar los aranceles a ambos países, sino más bien lo que acabo de decir al final. Repito, el gasto adicional en un contexto inflacionario que ya venía generando tensiones puede resentir el consumo y hacer que la Reserva Federal no tenga margen para bajar las tasas de interés. Aquí está el por qué Trump está subiendo los aranceles. La Reserva Federal no tendrá margen para bajar las tasas de interés y, por lo tanto, está presionando a la Reserva Federal para que quiebre, al igual que el Banco Central, a riesgo de que la economía de Estados Unidos se desacelere, pero a corto plazo se recuperaría si revalúan el dólar y lo respaldan con el patrón oro. Si la Reserva Federal baja las tasas de interés, puede hacer que los préstamos sean más económicos, lo que puede fomentar el gasto y el préstamo, pero esto le permitiría a la banca Rothschild seguir activa y ganando dinero. Por eso Trump dijo que los estadounidenses van a pasar por un poco o por un periodo de dolor, pero que sería por poco tiempo, según él. Siguiente información. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admite que 100.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses desaparecieron misteriosamente. En una entrevista afirmó que si bien se prometieron 170.000 millones de dólares, solo se han recibido 70.000 millones y el resto no se ha contabilizado. No sé dónde está todo ese dinero. Nota de tu servidor. Qué curioso, ¿no? Qué gran misterio. Lo mismo pasa en muchos países de Latinoamérica. Si le preguntan a un expresidente ¿dónde quedaron algunos milloncitos?, ellos tendrían la misma respuesta de Zelensky. Esto es más misterioso que el fenómeno ovni. En fin, vamos con la siguiente información. El gran ataque al Estado profundo por el presidente Trump en las últimas 24 horas. Todos los fiscales federales que manejaban los casos del 6 de enero fueron despedidos. Las computadoras fueron bloqueadas y sacadas de sus oficinas por personal de seguridad. David Sonberg, el subdirector del FBI a cargo de las investigaciones del 6 de enero, fue despedido. 20 líderes de las oficinas de campo del FBI fueron escoltados fuera de los edificios del FBI en todo el país.
Los 51 oficiales de inteligencia que difundieron información errónea sobre la computadora portátil de Hunter Biden e interfirieron en las elecciones ahora tienen prohibido ingresar a propiedades federales. Los empleados federales ahora deben regresar a la oficina y el incumplimiento conduce al despido. John Bolton y John Brennan han sido prohibidos permanentemente en los edificios gubernamentales. Harold Rogers ha sido acusado de revelar secretos comerciales de Estados Unidos a China. Prohibición de todo uso de pronombres en las comunicaciones gubernamentales. Los 2 millones de agentes federales enviaron una oferta de renuncia. Esta purga marca el comienzo del fin de los tiranos corruptos en Washington. Han pasado 15 días y el pantano está siendo drenado. Lo anterior compartido por John Dowling. Siguiente información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió los nuevos aranceles a México durante un mes. En palabras de Trump, acabo de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue una conversación muy amistosa en la que ella aceptó enviar de inmediato 10,000 soldados mexicanos a la frontera que separa a México de Estados Unidos. Estos soldados estarán específicamente designados para detener el flujo de sustancias ilegales y de inmigrantes ilegales a nuestro país. Además, acordamos pausar de inmediato los aranceles previstos durante un periodo de un mes, durante el cual tendremos negociaciones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick y representantes de alto nivel de México. Espero participar en estas negociaciones con la presidenta Sheinbaum mientras intentamos lograr un acuerdo entre nuestros dos países. Lo anterior compartido por el canal oficial de Donald J. Trump en X. Nota de tu servidor. Está muy bien el apoyo a Estados Unidos en salvaguardar la frontera norte, pero Trump no va a frenar el consumo de esas sustancias ilegales poniendo o quitando aranceles. Si no hace un trabajo interno deteniendo la comercialización dentro de su país y ayuda a los que consumen estas sustancias, no habrá un cambio. Como les he dicho, yo no meto las manos al fuego por ningún político. Si Claudia Sheinbaum tiene nexos con los vendedores de estas sustancias, pues que caiga. Si Trump solamente quiere un pretexto para hacer lo que quiera con México y otros países, pues que caiga Trump. El tiempo y la luz nos lo aclararán. Siguiente información. Esto es enorme. Trump acaba de crear un fondo soberano de riqueza. Este es uno de los movimientos más importantes que ha realizado. ¿Qué es un fondo soberano de riqueza? Un fondo soberano de inversión, SWF, por sus siglas en inglés, es un fondo de inversión de propiedad estatal, compuesto por activos financieros como acciones, bonos, propiedades, metales preciosos u otros instrumentos financieros. Estos fondos suelen financiarse con ingresos provenientes de las exportaciones de materias primas o de las reservas de divisas que posee el Banco Central. Estos son los aspectos clave de los fondos soberanos de inversión. Propósito. Los fondos soberanos se crean principalmente para lograr rendimientos a largo plazo, diversificar activos, estabilizar la economía o ahorrar para las generaciones futuras, especialmente en países donde los ingresos provenientes de recursos no renovables como el petróleo son significativos. Fuentes de financiación. Fondos soberanos de materias primas. A menudo se financian con ganancias provenientes de recursos naturales, especialmente petróleo y gas, como se observa en países como Noruega, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Fondos soberanos no vinculados a materias primas. Se financian con transferencias de reservas de divisas o superávits fiscales, como los de Singapur o China. Estrategia de inversión. Estos fondos pueden invertir en una amplia gama de activos a nivel mundial, desde acciones y bonos públicos hasta bienes raíces, infraestructura y a veces incluso fondos de capital privado o fondos de cobertura. Su estrategia a menudo implica inversiones a largo plazo que pueden no ser inmediatamente líquidas, pero se espera que rindan altos rendimientos con el tiempo. Gobernanza.
Los fondos soberanos son gestionados por organismos gubernamentales o juntas independientes para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales, aunque las estructuras de gobernanza pueden variar ampliamente. Impacto económico. Pueden desempeñar un papel en la estabilización de las economías nacionales, el apoyo a proyectos nacionales de desarrollo o la preparación para cambios demográficos, como el envejecimiento de la población. También pueden utilizarse como herramientas de influencia geopolítica a través de inversiones estratégicas. Ejemplos. Algunos SWF conocidos incluyen Fondo Global de Pensiones, el gobierno de Noruega, a menudo citado por su transparencia y sus políticas de inversión éticas. Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, entre paréntesis, ADIA, uno de los fondos soberanos más grandes. Temasek Holdings y GIC de Singapur. Los fondos soberanos de riqueza se diferencian de otros tipos de fondos estatales como los fondos de estabilización o los fondos de reserva de pensiones en su enfoque y objetivos de inversión, centrándose más en la acumulación de riqueza y la diversificación que en la gestión fiscal a corto plazo. Lo anterior compartido por el canal de X de News Treason. El día de ayer publiqué una entrevista a Carrie Ann Thornton, que es la principal representante de las Medveds a nivel mundial, designada por la Alianza. No te pierdas esta extraordinaria entrevista, ya que ahí se aclaran muchas dudas que han tenido muchas personas, y también es una muy buena herramienta para las personas que no saben nada de lo que está por venir para la humanidad en cuestiones de salud mundial. Si tienes alguna duda al respecto, incluso después de ver la entrevista, por favor házmelo saber en los comentarios. Y voy a pedirte de favor que compartas con todo el mundo esta entrevista. Es muy importante para el despertar de todo aquel que esté preparado para dar ese paso. Carrie me ha pedido que lo comparta con todo el mundo. En las sugerencias de videos, al final de este video, dale clic en la pantalla donde aparecerá la entrevista. De antemano, muchísimas gracias. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.